Hola a todos, para los que no me conozcáis, yo me llamo Alba y estoy haciendo mi tesis doctoral en la Facultad de Medicina en un laboratorio que se llama Biología Redox. Y hoy estoy aquí para contaros una historia. Bueno, esta es una historia que empieza más o menos hace 2.300 millones de años en un mundo que estaba fundamentalmente habitado por bacterias, unos organismos parecidos a ellas, ¿no? Por microorganismos. Y en este mundo tuvo lugar una revolución. Unas bacterias que fueron capaces de hacer algo que ahora intentamos hacer los humanos, aunque un poco injustamente muchos políticos intenten cobrarnos por ello, que es aprovechar la luz del sol para producir energía. En este punto, las bacterias aprendieron a hacerlo y entonces fue cuando apareció la fotosíntesis. Y esta revolución trajo consigo un aumento de la diversidad. Y como todos sabemos, o deberíamos saber, una mayor diversidad es un ejemplo de éxito. Aparecieron nuevas formas de vida, nuevas maneras de hacer las cosas, y eso supuso una gran ventaja evolutiva. Pero también trajo consigo, como muchas veces pasa con la diversidad, ¿no?, nuevas amenazas. Apareció un gas tóxico que colonizó nuestra atmósfera y que se volvió realmente peligroso para aquellas formas de vida que hasta el momento habían tenido el éxito. Aquellas bacterias que eran más poderosas de repente se veían amenazadas. Se veían amenazadas porque el átomo de oxígeno resultó ser muy agresivo. Igual que es capaz de oxidar el hierro, bien estando solo o formando parte de otras moléculas que llamamos especies reactivas de oxígeno, era capaz de robar electrones. Y era capaz de robar electrones a la molécula más importante que tenían aquellas bacterias, su información genética, el ADN, produciendo mutaciones y poniendo en peligro su vida. Entonces, para defenderse de esta molécula tan agresiva del oxígeno, de las especies reactivas de oxígeno, hubo algunas bacterias que aprendieron a utilizarlo como parte de su metabolismo. Y fue así como apareció el metabolismo aerobio, o lo que ahora todos conocemos como respirar. Hubo bacterias que aprendieron a respirar oxígeno. Y otras bacterias que eran más grandes y que no sabían respirar, acogieron a estas bacterias pequeñitas que sí que lo hacían dentro de su cuerpo, dentro de su célula, su espacio celular, ¿no? Y en lugar de comérselas, lo que hicieron fue protegerlas. Esta fue la primera vez que la evolución seleccionó que el todo era mucho más que la suma de las partes y que a veces algo que es pequeñito y débil compensa protegerlo y guardarlo en nuestro interior porque puede aportarnos cosas que nosotros individualmente siendo grandes no tenemos. Estas formas de vida continuaron evolucionando, se hicieron cada vez más complejas e incluso llegaron a asociarse entre sí. El caso es que, bueno, con esta evolución la vida se hizo también más complicada y hacía falta adquirir nuevas propiedades. Cuando estas formas de vida llegaron a asociarse, lo que sucedió es que las células tuvieron que entender que a veces por el bien común algunos tenían que sacrificarse. Algunas células tenían que sacrificarse para que el resto siguiesen teniendo suficientes recursos, suficientes nutrientes. Y así fue como la evolución seleccionó la muerte como algo necesario para perpetuar la vida. Estas formas en las que había muerte eran muchísimo más exitosas. Evolucionaron, se diversificaron más aún y colonizaron nuevos hábitats. Y así fue continuando la evolución con una serie de casualidades, bajo la presión de la selección natural. Y fruto de estas casualidades, aunque mucha gente todavía a día de hoy se empeña en no creerlo, pues fruto de muchas casualidades juntas, hace más o menos 300.000 años, un poquito más, empezamos a respirar como especie. Empezamos a respirar en algún punto del norte de lo que ahora llamamos Botsuana. Allí nosotros fuimos evolucionando, aparecimos como Homo sapiens y empezamos a transformar el mundo. A nosotros nunca nos bastó para sobrevivir. Empezamos a fabricar herramientas que cada vez se hicieron más complejas, de hecho todavía lo hacemos, y modificamos nuestro medio ambiente. Y teníamos una capacidad muy especial. Nuestra capacidad de comunicarnos era única en el reino animal, ningún otro animal lo hacía como nosotros. Y empezamos a contarnos los unos a los otros qué cosas nos preocupaban de la vida. Y quizás, de alguna manera y todavía más interesante en nuestra especie, empezamos a preguntarnos qué pasaba cuando esta vida llegaba a su fin y por qué existía la muerte y qué sentido tenía todo esto. Esta pregunta nos acompañó durante toda nuestra historia evolutiva. Y tuvimos que esperar muchos años para darle algún tipo de respuesta o tener alguna pista de por qué existe la muerte. Probablemente no fue hasta el siglo XIX, cuando gracias a Darwin y a Wallace, o hasta el siglo XX, cuando gracias a Lynn Margulis, si muchos no lo sabéis, era una mujer,
descubrimos que nosotros teníamos mucho que ver con aquellas bacterias que habitaban en este mundo hace más de 2 millones de años. Pero, sin embargo, esto no nos permitía responder del todo, ¿no? ¿Por qué morimos? ¿Por qué envejecemos? Durante este tiempo, el avance de la tecnología nos permitió lograr muchísimas cosas. La evolución cultural que nos caracteriza es mucho más poderosa y más rápida que la evolución biológica, porque se transfiere de forma horizontal. No necesitamos tener hijos para transmitírsela. En este momento, en los últimos 200 años, por ejemplo, hemos pasado de una esperanza de vida media global de menos de 40 años a más de 70. Obviamente estamos cerca de vivir mucho tiempo, pero todavía no para siempre. Y es que algo que todavía seguimos haciendo es respirar. El pasado mes de octubre, 2 científicos norteamericanos y un científico británico recibieron el premio Nobel precisamente de medicina en concreto, precisamente por haber descrito cómo las células detectan el oxígeno que hay a su alrededor y se adaptan a él. Y es que esto es muy relevante para responder a la pregunta de por qué envejecemos o por qué incluso llegamos a morir. El oxígeno es capaz de poner en jaque el delicado equilibrio que justifica nuestra vida. Para que un organismo viva, en realidad, solo hace falta que su información genética se acople de manera muy fiel y esta se traduzca de forma eficaz hasta llegar a producir proteínas. Pero con el paso del tiempo, nuestras defensas antioxidantes se van debilitando y esos átomos de oxígeno, de especies reactivas de oxígeno, van pudiendo hacernos cada vez un poquito más de daño y ponen en tela de juicio este equilibrio, se desbalancea y entonces aparecen las mutaciones que nos hacen envejecer, los errores en nuestra información genética. Así, por ejemplo, en nuestro sistema nervioso central, que consume el 20% de nuestro oxígeno, aparecen proteínas mal plegadas, el ADN se cambia, el cuerpo, digamos que nuestro organismo no puede mejorar esto, porque de hecho el cerebro es uno de los órganos en los que menos defensas antioxidantes tenemos, y aparece lo que se llama neurodegeneración o muerte de las neuronas. Así aparecen las enfermedades neurodegenerativas como el cáncer, como el Alzheimer o el Parkinson. El estrés oxidativo o el acúmulo de estas especies oxidantes también hace que algunas células abandonen este compromiso solidario y se vuelvan egoístas. Y entonces vuelven a priorizar su propio crecimiento a costa de los recursos de las demás, ocupando su espacio, consumiendo su energía, y así aparece lo que llamamos cáncer. Cuando las células que deberían vivir asociadas, dando privilegios a las demás, dejan de hacerlo. Además de esto, la acumulación de especies reactivas de oxígeno produce una inflamación generalizada. Todo nuestro cuerpo acumula inflamación. Y esto, con el paso de los años, produce daño en nuestro ADN. También se altera nuestro metabolismo y aparecen enfermedades que lo empeoran. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, que también tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Si pasamos muchos años con una mala dieta, etc., pueden aparecer este tipo de enfermedades. Y también se alteran los organismos que viven en nuestro interior y que son necesarios para nuestra supervivencia, como la microbiota, las bacterias que viven en nuestro intestino, y son esenciales para el vivir. Y estas enfermedades que alteran nuestro equilibrio también interaccionan con las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. Y justo entre la interacción de una enfermedad metabólica, como es la diabetes, y la interacción de la enfermedad más característica del envejecimiento, probablemente, que es el cáncer, como por ejemplo el cáncer de próstata, es donde se sitúa mi tesis doctoral. Intento entender cómo interactúan entre las dos y cómo eso afecta a cómo se desarrolla la enfermedad en los pacientes. Al final, lo importante de toda esta historia es que la biología hoy en día es más bien un campo multidisciplinar que debería entender siempre al organismo como algo holístico y que al final la salud no es más que el mantenimiento del equilibrio de todos estos factores. Hay aspectos del ambiente en el que vivimos, como las especies reactivas de oxígeno, pero también la dieta, el ejercicio, nuestra forma de vida en general, que van poniendo en tela de juicio este equilibrio, van sometiéndolo a riesgos. Con el paso del tiempo, nuestros sistemas de defensa fallan, y entonces es cuando aparece la vejez y la muerte. Pero para eso está la investigación, no probablemente para vivir para siempre, porque esto es algo casi imposible de parar, pero sí que para entender cómo funcionan estos mecanismos y, sin duda alguna, llevarnos a vivir mejor. Por eso es importante que entendamos los principios biológicos de solidaridad y de bien común y que entendamos que la investigación y el conocer todos estos mecanismos es lo que nos lleva, al menos el tiempo que podamos ser capaces de vivir mejor.
Y ahora, para terminar, me gustaría agradecer, bueno, en primer lugar, a las personas que han inspirado esta charla, a mi jefe Juan Carlos Mayo por la parte de la biología evolutiva de la asistencia redox, a Carlos López Otín por toda la historia molecular que hay en sus diapositivas y al doctor Carlos Millones por el arte de las diapositivas, porque esto viene de una charla suya en AUCAS que es muy exitosa. Y por supuesto a mi grupo de laboratorio, sin los cuales yo no podría estar investigando en algo tan fascinante como es este punto de intersección entre dos tipos de enfermedades y no podría estar dando esta charla hoy.